Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es domingo, Día del Señor, 10 de julio de este año 2022. Damos gracias al Padre Celestial porque en la resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho nuevas todas las cosas. Dispongámonos a vivir esta jornada con la que iniciamos esta nueva semana. Demos gracias a Dios por la vida y por la salud, porque el Señor siempre escucha la oración de sus hijos, nos infunde fe para que creamos solo en Él y el primer lugar de nuestro corazón solo sea para el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero, le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de este domingo, hermanos, que la Iglesia nos regala para la Santa Misa, nos lleva sobre todo a una finalidad que, digámoslo así, es la esencia misma de la ley que Dios ha puesto en nuestro corazón, y es el entender la necesidad de amar a Dios con obras y también de entender que esa obra de amar a Dios está envuelta en el misterio del prójimo. Es decir, Dios quiere que el amor que Él nos da y con el cual lo estamos amando también a Él, ese amor de Dios tiene que verse reflejado en un compromiso con el prójimo. La primera lectura del libro del Deuteronomio nos está diciendo que no está lejos la ley para cumplirla, que es Dios quien la ha puesto cerca de nuestra vida, que al crearnos Él nos ha infundido en el corazón lo que es el deber, lo que corresponde a la parte moral y también lo que nos lleva a preservar el bien en nuestras vidas. A esto le llamamos los 10 mandamientos, a esto le llamamos la ley del Señor, que es el Espíritu Santo quien la aviva en nuestro interior, porque al estar tomados en la conciencia, es decir, una conciencia que se va formando por la verdad de la palabra, allí habita realmente la claridad de lo que no se debe hacer y lo que nos corresponde hacer para vivir en el bien de Dios y ser felices. Pero yo creo que es bueno que digamos algunas cosas, hermanos, y lo primero que tenemos que decir es: lo único que nos sirve para la vida es entender que Dios nos ha amado y que el amor de Él hacia nosotros no se ha quedado en buena intención o buenos deseos,
ni en sentimientos, sino que el amor de Dios se ha hecho presente. Como dirá la palabra, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El amor no se puede quedar en palabras. El amor verdadero es aquel que asume un compromiso, no por ocasiones. El amor verdadero es aquel que permanece, que persevera haciendo el bien y dejándose también hacer el bien, porque se trata de amar y dejarnos amar. Creo que vale mucho la reflexión para nosotros, sobre todo cuando el tema de amar y servir al prójimo hay veces es muy desvinculado del compromiso cristiano, cuando muchos dicen amar a Dios y lo hacen en una manera espiritual, pero cuando se trata de asumir un compromiso con el necesitado, con el que pasa momentos difíciles, parece que allí no está claro el compromiso cristiano en la vida de muchos creyentes. Hay veces es doloroso encontrar personas que le niegan a su propia familia un favor, personas que si hacen un favor una o dos veces ya no lo quieren seguir haciendo como un compromiso que le da la fuerza para tener parte en la salvación de Dios. Hoy tenemos muchos discursos bonitos del amor y del servicio. Incluso en el mundo de la política hay mucho demagogo, muchas personas que hablan sintiéndose a favor de los pobres o sintiéndose comprometidos con la causa de los pobres. Pero eventualmente cuando llegan al poder o cuando llegan al lugar donde han deseado siempre llegar, se olvidan de los pobres, incluso se les condena a los pobres. Por eso hoy es claro cuando la palabra nos está diciendo que el amor a Dios está vinculado con el prójimo. No puedes decir que tú crees en Dios, que tú amas a Dios, si realmente no tienes la fuerza de una fe y de una firmeza en ese amor de Dios para resolverle el problema a una persona que pasa necesidad, que pasa dificultad. Por eso no se puede considerar una obra perfecta de caridad aquella que se hace con intereses y conveniencias y de una manera también ocasional. El verdadero compromiso de la caridad es cuando tú siempre estás allí, siempre ayudas, estás disponible, no te tienen que recordar que tienes un compromiso con el necesitado, con el que pasa dificultades. Las verdaderas obras de caridad están emanadas, están movidas realmente en lo que es el compromiso que la persona tiene con Dios, no con la apariencia de una sociedad que te quiere ver bueno en las redes cuando se publica tus obras de caridad o lo que haces. Creo que vale hoy para nosotros entender lo que la misma palabra nos está pidiendo. Y lo primero que también afirmamos es: mi prójimo es aquel que llega sin permiso a mi vida y me invita a obrar como Dios ha obrado conmigo. Ese es mi prójimo, el que llega a mi vida y me está invitando a que haga con él lo que Dios ha hecho conmigo. Creo que vale la pena que hoy, de manera muy especial, meditemos en el tema del Evangelio. El hombre que quedó medio herido, el hombre que quedó a la deriva. Hoy vemos cuánta gente pasando hambre, necesidad, y usted ve hoy lo que son los contrastes, los que en algún momento dicen que su causa es de los pobres, es cuando banquetean y hacen una vida lujosa y pretenciosa para hacer sentir poder. Hay veces con esa vida pretenciosa y vacía, lo que están es llenando sus propios vacíos, sobre todo en el tema de la vanidad, del poder, del tener. Creo que vale para nosotros entender que necesitamos hoy una experiencia profunda de lo que es ese amor de Cristo que nos tiene que llevar a comprometernos con la necesidad, porque algún día nos iremos de este mundo y en el cielo el Señor nos dirá: tuve hambre y me diste de comer, venid bendito, posee el reino de mi Padre.
porque tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis. Vale hoy meditar en todo lo que dice el Evangelio. Obras son amores y no buenas razones. Por eso tenemos que afirmar también, y es que tenemos que aprender a ayudar. Hay que aprender a ayudar porque hay veces no sabemos hacer las obras de caridad. El camino del servicio a Dios se une con el camino del servicio al prójimo, entendiendo que el amor con el que amamos al prójimo viene de Dios y a Él quiere retornar. Ahora, hermanos, creo que vale la pena que digamos lo siguiente, y es que mi prójimo no lo escojo yo, mi prójimo lo escoge Dios. Y por eso allí es donde tenemos que decir que recibimos del amor de Dios para compartir ese amor de Dios con personas en sus necesidades. Quizás no eran nuestros planes compartir con las personas que hoy estamos compartiendo, pero sí son los planes de Dios. Eso es lo que nos tiene que quedar claro en el tiempo. Bendigamos al Señor por este nuevo día, por esta oportunidad de vivir, y también meditemos en que es necesario que hoy abramos el corazón al que todo lo puede. No nos quedemos ciegos con los sentimientos. La razón nos la ha dado Dios para que entendamos que en el corazón se toman las decisiones de ser feliz y de ser personas de verdad renovadas en el amor. En el corazón se toman las decisiones realmente de darle el primer lugar a Dios. Cuando una persona deja que Dios reine en su vida, se ve el orden de las cosas. No adora criaturas, ni vive en idolatrías mundanas. La persona que ama a Dios se le ve que hace la opción siempre por el amor, por el servicio, por la entrega a los demás, y cuando sirve es feliz y se le ve gozosa y realiza su vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos.